más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola. Buenos días. Sí, ahí nos escuchamos ya. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la República de los Ríos de hoy, día martes 20 de octubre. Estamos en la etapa ya, en el último trimestre del año, no vamos a decir finalizando el año, porque además los años se han ido corriendo, pero sí en esta etapa en que se comienzan a sumar los procesos eleccionarios en el cono sur y en el norte igual. Vamos a tener seguramente más de un programa de estos en que vamos a tener que volver sobre la cuestión electoral. Ya lo veníamos haciendo con el tema de Estados Unidos y queríamos, por supuesto, retomar esa conversación. Vamos a darle la bienvenida a quien siempre está al pie del cañón estos días martes en el ámbito internacional, Andrés Valenzuela Turner. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Gracias, ¿cómo estás tú? Bien, acá peleando, por supuesto, con las cámaras y todo eso, como siempre. El hackeo ruso. ¿Cómo está el mate? Bueno, como siempre. Qué bien, ¿eh? Sí, Se le pone una hojita, ayuda a funcionar la mañana el mate. se le pone una hojita de coca en algunos lugares, Cuando hay. cuando hay. O se mastica paralelamente una hoja de coca. En Bolivia, digamos. Bueno, y no solo en Bolivia. Claro. Quizá esa es la noticia de ayer, ¿eh? Yo no sé si... Bueno, ¿Sí? la semana pasada, si te acuerdas, estuvimos conversando de eso también con Diego hacia el final del programa, cómo el tema de Bolivia de alguna manera iba a vaticinar, iba de alguna manera a despejar ciertas dudas o a establecer con claridad los discursos, digamos. De alguna manera era uno de estos ladrillos en el proceso de deconstrucción de la famosa posverdad. Porque recordemos que cuando se produce el golpe de Estado en Bolivia, la tesis era que había habido fraude electoral, la tesis era de que la base de apoyo del MAS se había erosionado suficiente como para que no fuera una fuerza mayoritaria en el país. Y al parecer las elecciones anteriores a la disputada elección del golpe, así parecían indicarlo. Ahora habría que ver si es que lo que sucede ahora en Bolivia, con esta votación masiva a favor del MAS, que es la primera votación, digamos, es la primera elección presidencial post-golpe, que de alguna manera funcionaba como una especie de referéndum para la derecha en Bolivia. La tesis era de que el MAS iba a quedar por debajo, de que se iban a imponer las fuerzas que habían llegado al poder vía el golpe, que se iban a legitimar, digamos, todo eso era el discurso, pero en la práctica la votación fue apabullantemente a favor del MAS. Entonces cabe preguntarse, porque aquí uno podría establecer de alguna manera dos líneas de argumentación. Una, de que en realidad hubo fraude electoral hacia el otro lado en la elección anterior y que en realidad el MAS tenía una mayoría, Sí. o que hubo un efecto reaccionario, digamos, o reactivo, mejor dicho, y se generó de alguna manera un levantamiento de conciencia de participación política en sectores que no habían participado o que no estaban convencidos post-golpe, que de alguna manera el golpe de Estado eh,
removió la conciencia política de Bolivia y lanzó hacia la participación más activa a un sector que quizá no había participado antes, o que empujó hacia la izquierda a un sector que no necesariamente estaba convencido de esta derecha que demostró cuáles eran sus verdaderas agendas. Hay que recordar que el discurso y las acciones post-golpe fueron tremendamente virulentas, sobre todo con gente de pueblos indígenas, donde había un claro sesgo ultranacionalista, racista, y además un sesgo marcadamente religioso, de alguna manera con unos tintes medio teocráticos. Recordemos que uno de los primeros actos que se hacen en post-golpe es este nuevo ingreso de la Biblia a la casa de gobierno, Sí. y se hace con bombos y platillos, digamos, con ese discurso de que la Biblia ha regresado al gobierno y la cosa. Entonces quizá todo esto genera un cierto temor en la gente y dice, ok, estos eran los verdaderos colores de esta gente, y produce de alguna manera este vuelco masivo hacia un statu quo anterior. Es una de las posibilidades, digamos. Sí, además que el triunfo abre un montón de, no sé si interrogantes, pero sí por lo menos abre posibilidades, porque en rigor la derecha boliviana también llega a esta elección con una serie de ventajas prácticas, de Mm. recomposición lógica, a pesar de que hay opciones distintas en la derecha boliviana, hay básicamente dos, ¿no? Pero no son dos visiones tipo, no sé, dos grandes partidos ni nada por el estilo, sino que más bien es un par de dirigentes políticos destacados, digamos, ¿no? No, Claro, es más un caudillismo que una exacto. división ideológica. Claro, entonces para una elección en que se jugaban esas cartas en la derecha, este era el mejor de los escenarios, porque era un escenario en que le daban todas las garantías posibles, en que nadie por sí solo iba a poder resolver el tema de la conducción política de un sector, sino que más bien estaban proponiéndose casi personalmente, ¿no? ¿No? Como, no sé, eh, eh, para el momento histórico, digamos, como Mm. tratando de instalar, en el caso de Mesa, quizá con mayor capacidad por su historia, tratando de instalar la idea de que son el futuro, digamos, ¿no? Y ahí es donde el MAS da quizá el golpe más fuerte. Y un golpe más fuerte en términos electorales, ¿no? Probablemente recién ahora vamos a empezar a ver cómo internamente el MAS se organiza. Porque el MAS era el que llegaba en términos orgánicos, no electorales, ¿ah? O electoralmente todo el mundo decía esto de que tiene los votos, tiene la capacidad de despliegue y todo ello, y la confianza del pueblo boliviano. Pero lo que nunca estuvo tan en la mesa fue la interna orgánica del MAS. Y recién ahora vamos a empezar a ver cómo se organiza este gobierno que tiene, no como la derecha, ahí sí que hay diferentes opciones abiertas dentro del propio MAS, independiente de que Mm. es evidente que son la continuidad de Evo Morales, pero el propio Evo Morales está ahí. Entonces, él va a Bueno, tener que cumplir un rol determinado, ¿no? yo creo que incluso más allá de esa pregunta que tiene que ver, como dices tú, con la orgánica interna y con también qué clase de facciones van a haber, de alguna manera igual va a haber ahí una suerte de necesidad de reestructuración, van a pasarse cuentas ahí adentro, por supuesto, o sea, no me cabe la menor duda de que al interior del MAS van a ver quienes van a decir, ok, su modelo de hacer la política llevó al golpe o llevó al fracaso o llevó a esto. Ergo, ahora nosotros, esta otra facción o tal cual facción, necesitamos probar nuestro modelo. Yo creo que eso va a pasar sí o sí, como dices tú. Pero la gran pregunta que queda es la pregunta de qué sucede cuando un conglomerado político como el MAS, que sufre un golpe de Estado, sufre una persecución política, su líder emblemático natural es exiliado o huye al exilio,
¿Qué sucede cuando ese mismo sector político, ese mismo conglomerado político, vuelve al poder al poco tiempo? Recordemos que no ha pasado demasiado tiempo, o sea, esto no es una cosa de que ha pasado una década o una generación o algo, y se vuelve a instalar básicamente en el mismo ambiente de poder fáctico o de configuración fáctica de poderes que, que existía antes. O sea, estamos hablando de que el MAS vuelve al gobierno y vuelve a tener que lidiar con la misma jerarquía militar, con la misma estructura policial, con el mismo, digamos, con la misma configuración, como decía, de poderes fácticos que participaron todos en el golpe. O sea, eso va a ser interesante de ver qué pasa. Va a haber ahí un gran acuerdo de mirar hacia el lado y de alguna manera actuar con estas lógicas bien latinoamericanas de las amnistías. Recordemos el mismo caso de Chile, digamos, post plebiscito, que de alguna manera se hizo caso omiso durante muchos años a muchas cosas, y siguieron estando los mismos, o va a haber un saneamiento de la fuerza policial, sobre todo, que fue el gran, digamos, la gran pieza de ajedrez que provocó la caída de Morales. Va a ser bien interesante cuál va a ser el escenario de gobernabilidad efectiva en el cual se inserta el MAS. Porque una cosa es digamos, la maquinaria política, pero otra cosa, y sobre todo en un país con una institucionalidad relativamente débil como Bolivia, es cuál es el escenario que se le presenta al MAS en los poderes fácticos. ¿Cómo va a gobernar efectivamente? ¿Cómo va a mantener bajo control a la policía? Ya vemos que en países relativamente estables y con todo el bla bla y la mitología republicana, como en el caso de Chile, tenemos una policía que está acusada abiertamente de ingobernable, digamos, de que se manda sola. ¿Qué pasa en Bolivia? Donde tenemos una policía que participó en un golpe de Estado hace nada de tiempo. Esas yo creo que son preguntas bien interesantes, porque si bien no es necesariamente una cosa que uno pueda pegar y copiar y pegar en otras realidades latinoamericanas, sí habla de muchas realidades latinoamericanas. Habla, sin ir más lejos, hasta cierto punto, de lo que pasa en Chile con la policía, como decía. Habla de lo que puede pasar eventualmente si es que hay un cambio de signo político en Venezuela. Habla de lo que puede pasar en Argentina. Habla de un montón de realidades donde los poderes fácticos operan normalmente soterradamente bajo un signo político, pero ¿qué pasa cuando esos poderes fácticos revelan abiertamente su signo político, pero después se ven obligados a operar bajo un mandato, digamos, democrático electo, que es, digamos, del compuesto? Esa es una realidad, digamos, que ahora se va a poner a prueba en Bolivia. Y eso me llama mucho la atención, sobre todo cuando uno tiene en cuenta de que lo más probable es que la actual oposición, digamos, la derecha boliviana que estaba en el poder, debe haber llegado a muchos acuerdos a puertas cerradas con el MAS en estos últimos días. Eso es interesante, o sea, claramente. Yo lo que veía además, para terminar lo anterior que decía, es que sí, efectivamente, por lo menos hay una nota en página 12 de Argentina, que es un diario más bien de izquierda, en todo caso, que analiza la interna de la derecha y dice que la derecha de aquí para adelante se divide, ¿no? Que se debilita como oposición al final, ¿no? Y eso probablemente tenga que ver con el caudillismo. También escuché un par de análisis donde plantean esto, digamos, de que en realidad el tema es lo que habría que conversar para los procesos electorales que vienen en el Cono Sur, en Latinoamérica en general, es pensar si el caudillismo se reposiciona como forma de, por lo menos, de disputar el poder. Pensando en que el caudillismo latinoamericano tiene de todo un poco, digamos. O sea, no es que haya un modelo de gobierno que se llame caudillismo, digamos. Tú puedes ser caudillo de derecha, de izquierda, puedes ser territorial, puedes ser representante de un sector social más transversal, etcétera. O sea, no es que sea un modelo en sí mismo, digamos, ¿no? Sino que está un poco al servicio de la política
en general en Latinoamérica durante toda la historia de la lucha republicana, digamos, por constituir república. Y eso puede ser, en el caso de Bolivia, ¿cómo se llama? Una especie de estos sensores que se encienden antes de que la máquina entera comience a mostrar esa falla o no, digamos, ¿no? Comience a funcionar o no bien la máquina, digamos. Probablemente en la elección también esté esta discusión entre los sectores que venían trabajando con Evo Morales más estrechamente y alguien que en este minuto es el vicepresidente, ¿no? Que era el vicepresidente, de hecho, se me olvida siempre el nombre, digamos, de él, pero él era el vicepresidente de Evo Morales, de hecho, ¿no? Y que se traslada, que era el más seguro candidato si no hubiese pasado lo del golpe militar, lo del golpe, digamos. Y ahora asume este rol nuevamente, junto con Arce, que es el presidente, pero Arce es más bien un tecnócrata de la economía, digamos. Un tecnócrata en el sentido de haber sido el que lideró la política económica de Evo Morales en su momento y que le permitió sostener lo que en definitiva le ha llevado, yo diría, a este mismo triunfo. Ya está Diego Sáez con nosotros. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Hola, buenas, perdón por llegar tarde hoy. No te preocupes. Todo bien, aquí semi-confinado aquí en Barcelona, pero bien. ¿Confinado? Semi, no. Cerraron los restaurantes y los cafés y como entonces estás confinado. España sin terrazas es claro. Como España sin ñ, es paná. Exacto. Sí. Paná. Pero bien, no, dentro de todo bien, la verdad es que bien, buen es una medida preventiva más que esté demasiado mal la cosa todavía, por suerte. ¿Adivina de qué hablábamos? Alcancé a escuchar que hablábamos del triunfo del MAS en Bolivia. Sí, claro. Supongo que es una de las grandes noticias, aunque no la vi aparecer muy grande en los medios chilenos que los estuve revisando, por algún motivo aparecía chiquitito ahí en un pequeño recuadro, pero bastante espectacular. No, a los medios chilenos les nació un repentino amor por la pérdida patrimonial arquitectónica, parece. De repente se acordaron de eso. Es el gran interés del patrimonio. No, espectacular lo de Bolivia. Estuve leyendo bastante sobre el tema boliviano. No quiero repetirme las cosas que ya seguramente se han dicho acá, así que no voy muy profundo, pero por lo menos lo que queda súper en entredicho es la actuación paupérrima de la OEA en la elección anterior, porque puede que el MAS haya ganado algo de votos durante este momento, pero lo que se trató de hacer ver como que Evo Morales había hecho un gran fraude la vez anterior, a la vista de estos resultados, con el gobierno completamente controlado por lo que era la oposición en ese momento a Evo, que haya salido este resultado, creo que ya termina de mostrar lo que se ha convertido la OEA en el último tiempo, ¿no? Que es una cosa bastante penosa, digamos. Luis Almagro. Claro. Luis Almagro, que además fue puesto ahí por los gobiernos del Frente Amplio de Uruguay, ¿no? Sí, claro. O sea, que es como que se dio vuelta la chaqueta después. Y que después dijeron que no lo representaba. Yo me refería a David Choquehuanca hace un momento atrás. Te lo planteo porque son análisis más bien que vienen de la prensa de derecha y que decían ayer que David Choquehuanca era el más probable sucesor de Evo Morales antes del golpe y que él en sí mismo es un caudillo dentro del MAS y que vio como la situación de la elección anterior le impide transformarse en el sucesor de Evo Morales y tienen que llevar a Arce porque era el más presentable para los sectores más conservadores o más centristas, para llamarlos con lógicas más bien nuestras. Luis Arce, que es altiplánico. Claro. Y Choquehuanca va de vicepresidente. Ganan con el 52% de los votos y Choquehuanca está ahí
probablemente mirando su futuro también. Sí, Sí, comento Diego. muy brevemente, pero no hay que olvidarse que el MAS, a diferencia de lo que pasa en Ecuador, por ejemplo, e inclusive, bueno, Venezuela ya es casi toda una cosa aparte, digamos, pero el MAS, a diferencia de muchos de los otros procesos que se dieron en Latinoamérica, de los bolivarianos, digamos, es un partido un poco más tradicional, con orgánica, con tendencias, con varios grupos. Eso también le permitió responder de una forma bastante más, eh, no desbandarse después de que pasó todo esto. Uno podría pensar hoy en día qué hubiese pasado qué estaría pasando ahora en Venezuela si es que el chavismo hubiera encajado alguna de las derrotas que tuvo, que durante la época de Chávez de hecho lo hizo, porque perdieron un referéndum y se quedaron bastante tranquilos, recibieron un golpe de Estado y se quedaron en ese momento bastante tranquilos, pero que después ha hecho todas estas otras cosas que ha hecho en este último tiempo. Yo no me voy a poner aquí a criticarlos, pero es distinta la actitud que tuvieron unos con otros, claro, también con la gran diferencia que unos tienen el ejército de su lado, los otros no, pero el MAS mostró que tener un partido más a la antigua, digamos, también respondía. Y dentro de eso hay mucho, yo no sé si el MAS se puede definir como un partido de tendencias, pero de que hay bastantes más caudillos y que no es solo Evo Morales y García Linera, es un hecho que yo creo que es lo que se vio reflejado ahora y que es lo que de alguna manera se reordenó en una cosa más parecida a la que hizo el peronismo. De hecho, yo me imagino que Choquehuanca habrá tomado esta decisión medio parecido con lo que se hizo en Argentina, ¿no? O sea, donde la Muy figura como parecido. más controversial no renuncia a estar ahí, pero se pone en una posición que le permite marcar presencia, pero también pudiendo hablar un poco como de renovación, como lo que pasó con los Fernández en Argentina. Sí, claro. Bueno, Igual ahí es interesante, Andrés. es interesante desde un punto de vista como entre comillas, medio entre sociológico y antropológico, la opción de dejar a Morales afuera, de dejar que Morales quede en esta periferia semi adentro, semi afuera, como participando mediante el discurso, pero no participando activamente porque permite que de alguna manera Morales se convierta en este referente vacío, donde la gente pueda volcar todo lo que espera del partido sin que nadie que realmente esté actuando en el partido tenga que quemarse las manos con eso. Es una carta bien interesante de jugar, de alguna manera se convierte en una figura un poco más mitológica que activa, que le da herramientas al partido para actuar sin actuar de alguna manera. Igual es una opción interesante, yo creo, y ellos la deben la deben estar ponderando dentro de este periodo. O sea, yo creo que la gran pregunta que ellos tienen a nivel interno en este momento es si es que quieren repatriar a Morales lo antes posible o van a usarlo como moneda de cambio para negociar ciertos acuerdos políticos con los poderes fácticos y los poderes políticos dentro de Bolivia. La política, eso ya es la política, digamos, ya, bueno, todo puede Sí, ser, digamos, totalmente. claro. Pero bueno, o sea, a mí otra cosa que me llama la atención es que, bueno, había el caudillo de Santa Cruz, ¿no? Eh, Tampoco me acuerdo su nombre, Camacho. pero Camacho, Camacho. Camacho que ese sí que es caudillo, digamos, pero un caudillo que trata de utilizar rictus, ¿no? A la Bolsonaro y que se para en las calles, qué sé yo, o sea, así partió, digamos, Camacho. Pero fue muy importante en el golpe de Estado. O sea, incluso en algún momento Pero por Camacho otro podría haber lado, asumido y pero no por lo otro lado, hizo yo creo que porque no ahí hay podía. un poco el elemento que te comentaba adelante, Víctor, cuando partimos del programa, de que yo creo que en gran parte el cómo se llevó a cabo el golpe de Estado, sobre todo qué pasó en los días inmediatamente posteriores, debe haber generado mucho temor en la población boliviana con respecto a cuál era el verdadero tenor que estaba detrás del discurso inicial. Porque cuando uno vio, por ejemplo, cómo se trató a gente que trabajaba en municipios, en temas más locales, que fueron humillados en público, que hubo un discurso abiertamente que reventó, digamos, casi como por ansiedad, que reventó por todos lados y reveló que en realidad había una subtrama profundamente racista y profundamente teocrática
yo creo que eso debe haber generado mucho temor en muchos sectores, sobre todo sectores más desempoderados de la población boliviana, y eso en gran parte yo creo que va a obligar a la derecha en Bolivia a tratar de reestructurar su discurso público y probablemente a tomar un poco de distancia de figuras como Camacho, que tienen esta tendencia una vez que tienen un poco de poder, digamos, a reventar cuál es el discurso real que tienen, un poco en esta nueva tradición del trumpismo, digamos, en que una vez que yo llego al poder, revelo todos mis colores verdaderos, revelo cuál es mi discurso real, pero resulta que después de eso no hay pie atrás. Una vez que uno abre esa caja, digamos, no hay como decir, no, si en realidad yo no me refería, no era mi intención amarrar a esta señora a un palo y cubrirla con pintura roja. No, eso ya no hay vuelta atrás, digamos. Los camachos quedaron como camachos, y la pregunta para la derecha en este momento es, después de esta gran derrota electoral, ¿están dispuestos a casarse con ese discurso o van a tratar de retroceder un par de pasos a algo un poco más presentable públicamente? Uh-huh. Bien plebiscitaria la elección, además. O sea, fue un voto por el MAS, ¿no? Y fue un voto, claro. Y perdió la otra opción, digamos, ¿no? Y la otra opción era, por un lado, Camacho, pero que no cubría territorialmente siquiera el país, y el otro era Mesa, que era la carta política, la cara amable de la derecha, y que pierde en La Paz. Los números creo que son los definitivos, prácticamente lo dobla el MAS. ¿Cómo, a todo esto, no he revisado todas las cifras, pero ¿cómo le fue en Santa Cruz al MAS? No, ahí gana Camacho. Un dato súper importante. Gana ¿Pero Camacho. cuánto fue? Gana Camacho, pero le golpea muy fuerte la votación a Mesa. Entonces sale segundo Arce. Claro. Entonces La también clásica eso. fragmentación hacia la derrota, digamos. Claro. Pero es solo ahí. Ahora, también hay que considerar que Bolivia, antes de los gobiernos de Evo Morales, prácticamente no tuvo ningún gobierno que terminara su mandato. Es muy parecido al caso de Ecuador, donde los gobiernos, digamos, estas revueltas populares que votan gobiernos son pan de cada día, y a veces se involucra el ejército, a veces el ejército no apoya. Hay casos donde los ejércitos han tenido hasta posiciones un poco, digamos, más, no necesariamente conservadoras en algunos de estos países. Lucio Gutiérrez en Ecuador en algún momento se presentó como alguien que se rebelaba contra el FMI y este tipo de, digamos, con un discurso un poco más nacional popular, si uno quiere. Entonces, en Bolivia se institucionaliza mucho más, en Ecuador también. O sea, una de las cosas que hace tanto la Revolución Ciudadana de Correa como el MAS en Bolivia es darle más institucionalidad a los países, a países que no estaban acostumbrados a tenerlo, que en ese sentido es muy distinto del caso venezolano y es muy distinto del caso argentino, del caso chileno, que tenían sistemas de partidos mucho más estables, aunque en Argentina también los que no son peronistas, creo que Macri fue el primer no peronista en terminar su gobierno en los últimos 50 años o algo así. Pero son países donde la calle es una... y no solo la calle, sino que la fuerza explícita y las revueltas en la calle, ya sea de sectores conservadores y sobre todo de sectores populares, siempre han estado ahí. Entonces se juega ese juego de otra manera, ¿no? Se conoce, es una herramienta que está sobre la mesa, que no sé, que en países como Chile, e inclusive en Argentina, que también tiene mucha calle, se hace de una manera bien distinta, o en el caso de México, que es tan diferente en ese sentido. Entonces vuelve un poquito el resultado de eso también. Ahora sería bueno, o sea, hacer el ejercicio teórico de ver qué habría pasado, si fue solo esto o la pandemia tuvo mucho que ver con la caída de este gobierno, porque la gente le toca el golpe de Estado y después además se produce el desplome de la economía que se ha producido en todos lados. Y la gente que llevó el golpe saca mucho menos votos de los que había sacado antes. El MAS saca mucho más de los que había sacado en la elección anterior. Hay que ver si eso es solo el cambio de Arce por, digamos, sacar a Evo. Es discutible porque hay que pensar que en Argentina, por ejemplo, que pasó, digamos, que el gobierno de Macri tuvo una derrota bastante grande, no dejó de sacar el 40% de los votos, pese a que el gobierno de Macri
bajo todos los indicadores que ellos mismos se ponían, fue nefasto, digamos. O sea, destruyó el precio del dólar, la economía argentina estuvo mucho peor durante los gobiernos de Macri y él se presenta a sí mismo como un salvador de eso. Es curioso saber qué es lo que hace que el caso boliviano haya sido tan distinto. Si fueron los tiempos, si fue la pandemia, si fue la forma, si fue esto que mencionaba Andrés. Yo creo que hay un punto de eso, y un punto no menor. Está el caso famoso de la alcaldesa Patricia Arce, que ahora fue electa como senadora. Sí. Tuvieron sus imágenes que le echaron pintura roja. En algunos reportes decía que hasta la habían orinado en público, digamos, la humillaron. Yo creo que hay una parte de eso, pero bueno, hay que ver cómo le va a Bolsonaro en las próximas elecciones para saber si estos excesos son los que les pasan la cuenta o si además hay otros elementos, ¿no? Sí, además que hay elecciones, yo decía que hay elecciones en distintos países, o sea, hay elecciones que son regionales o que en distintos lugares. Nosotros mismos vamos a tener elecciones presidenciales en un año más, ¿no? No pareciera, pero va a ser así. Entonces, este ciclo va a ser un ciclo electoral muy importante en Latinoamérica, ¿no? El triunfo de Evo Morales se festejó en el gobierno argentino ayer, por ejemplo, ¿no? De una manera bien especial, porque además hay declaraciones en algún rato que aludieron directamente a que en este minuto es muy difícil hacer política regional, porque ha habido una influencia muy fuerte del periodo inmediatamente anterior, que es este del triunfo de Bolsonaro, la caída de Lula, que yo diría que golpeó muy fuerte a la izquierda latinoamericana y que podría permitir que en la elección de Bolivia, digo, que es efectivamente, decíamos al principio, un sensor que alerta, podría permitir que se enfrenten los próximos procesos electorales de otra manera. ¿Cuál es la influencia, por ejemplo, en la política de Perú? Que no hay que exagerar, o sea, Perú no depende de lo que se elija en Bolivia, pero de alguna manera las elecciones que vienen en Perú, que también son relevantes, con una disolución de la Asamblea Nacional, o sea, con todo lo que ya hemos escuchado de Perú, de la interna de la política peruana, que prácticamente es una moledora de carne, además que se lleva por delante a los presidentes primero que al resto, una cosa así, va a generar estas preguntas. O sea, ¿quién es la alternativa entonces parecida a estas alternativas tipo Alberto Fernández, tipo Evo Morales, en el caso peruano, por ejemplo, ¿no? Y lo otro es la gravitación regional asociada al gas boliviano. O sea, el gas boliviano fundamentalmente se va a Brasil, pero también a Argentina. Entonces, una de las cosas que se decía ayer en Argentina era que esto también tiene un sentido en eso, digamos, en el hecho de que el gas boliviano se negocia con Argentina permanentemente. Y esto podría relajar un poco esas relaciones, digamos. Y por otro lado, cabe la pregunta acerca de cuál va a ser la relación con Brasil. A propósito que Brasil es el principal comprador de gas boliviano, que digamos que es el gran proveedor en Latinoamérica. Andrés. Bueno, además a nivel internacional, aunque los medios no hacen mucho la conexión, igual hay que tener en cuenta que ha habido una reacción un poco increciendo en contra de esta escalada antidemocrática que se había estado produciendo, sobre todo asociada a los populismos de derecha. O sea, nosotros hemos comentado varias veces, pero ahora, por ejemplo, tenemos por un lado exigencias democráticas que en este caso no están asociadas a un populismo de derecha, pero sí se enmarcan dentro de estas fuerzas desde abajo hacia arriba, digamos, como reacciones populares que claman mayor democracia, mayor transparencia, mayor participación. Tenemos en Hong Kong, tenemos en Tailandia, donde está reventando brutalmente en estos últimos días, incluso con exigencias de reforma a la monarquía, que es algo que nunca se ve en Tailandia. Tenemos en Filipinas un movimiento bastante importante que exige transparencia y exige responsabilidades a Duterte por las muertes en esta guerra contra la droga que tiene Duterte.
y que hasta ahora siempre había sido el caballo de batalla de Duterte. Tenemos manifestaciones masivas en contra de eso. Tenemos Estados Unidos, donde ha habido una reacción bien fuerte y con harto, digamos, con horizontes de éxito bastante marcados en contra del trumpismo. Tenemos en Latinoamérica como decíamos, este resurgimiento del MAS. Tenemos en Chile el movimiento, digamos, de protesta constante desde hace un año, que termina con la posibilidad de una reforma constitucional. Entonces, no es menor que todas estas manifestaciones, todos estos movimientos, tienen como un leitmotiv un saneamiento del sistema democrático ante dos cosas, digamos. Por un lado, esta escalada relativamente reciente de estos populismos, ya sea de derecha o en el caso, por ejemplo, de Hong Kong, quizá con un ribete mucho más de, entre comillas, izquierda, aunque en realidad es como una especie de estatismo hiperinflado, pero tenemos todo eso a nivel mundial, pero además responde un poco a otro fenómeno que siempre conversamos, y que es este desgaste de un modelo de Estado, que es este Estado democrático liberal que nace se consolida por lo menos en el siglo XX, pero que ha estado desgastado yo lo llamaría quizá una cooptación por un sistema de partidos que cada vez más se repartieron el Estado para intereses de partido y no para la construcción o implementación de programas políticos realmente. O sea, uno ve como durante décadas, sobre todo por ejemplo en Latinoamérica, hubo una pasividad del discurso político, donde el discurso político se desempolvaba para periodos electorales, pero que en la práctica la mayoría de los partidos, una vez instalados en el poder, gobernaban más o menos parecido. Y eso termina por desgastar las confianzas de la ciudadanía en el sistema político, termina por desgastar la funcionalidad del sistema político en sí. Uno ve como durante décadas a nivel mundial, no solamente a nivel local, que podemos quizá tener el ejemplo de Chile, pero a nivel mundial la participación política fue cayendo en picada. Y donde, digamos, ahora recién uno ve un resurgimiento de participación política, no necesariamente solo en el plano electoral, pero sí se ha visto un repunte en participaciones electorales en las últimas, yo diría, 10 años. Y eso yo creo que es interesante, un fenómeno, que es una especie de leitmotiv de recuperación de la democracia, o recuperación, o reestructuración, o reinvención democrática de estados o de sistemas que estaban languideciendo por inercia. Diego Sáez Trumper. Interesante como lo dinámico que se ha vuelto todo, ¿no? Porque estaba mirando cuando hablábamos de esto, me acordé del Grupo de Lima, ¿no? Que fue como en el momento de auge de las derechas a nivel latinoamericano, con el triunfo de Macri. Bolivia se sumó en un momento y todo esto se hizo además para apoyar cuando parecía que Guaidó iba a ser presidente de Venezuela de verdad. Y si uno mira los miembros originales del Grupo de Lima, prácticamente de los de peso solo queda Bolsonaro, que no se ha sometido desde ese momento a una elección, digamos. O sea, es el único que está ahí porque el Grupo de Lima se forma en 2017. Ah, no, Bolsonaro todavía no era. Pero está Argentina, digamos, el Grupo de Lima como este espacio de la derecha, como esta respuesta de las derechas latinoamericanas al UNASUR, ¿no? Está Argentina, que cambió, está, bueno, ahora Bolivia, que se había integrado y que cambió. Chile todavía sigue como está, digamos, Canadá, que fue una de las sorpresas en ese grupo. Realmente de ahí lo único que queda fuerte, como en Panamá cambió de un gobierno de derecha a un gobierno socialdemócrata, por lo menos. El mismo Perú, de hecho se llama el Grupo de Lima en un momento que Kuczynski era muy fuerte y su vicepresidente Vizcarra no es comparable a un Macri o a un Duque. Realmente lo que uno ve fuerte ahí es todavía Colombia y Brasil, que es una incógnita en este momento, ¿no? Pero parecía que era una cosa que llegaba para quedarse, ¿no? El UNASUR duró por lo menos unos 10, 15 años, ¿no? La verdad es que no tengo exactamente la fecha en mente, pero 10 años de UNASUR tuvimos y
Y una cosa es la fragilidad si es un problema de las derechas que no fueron capaces de consolidarse o tiene que ver con la volatilidad de los tiempos, ¿no? O sea, si Sí. vuelve Arce, ¿cuánto tiempo se queda? Vuelve el peronismo a Argentina, ¿cuánto tiempo se va a quedar? Es muy difícil de saber y además con lo que está pasando en la economía con la pandemia, ¿no? O sea que ¿cuánto va a ser la gente capaz de diferenciar la situación económica por los motivos globales, digamos, de la pandemia y cómo lo gestiona cada gobierno? Argentina parecía un ejemplo que mucha gente ponía de cómo gestionarlo y no les ha resultado demasiado bien la jugada tampoco, ¿no? Y los que no tenemos la suerte de vivir en una isla alejada de todo como en Nueva Zelanda, nadie más ha sido muy exitoso gestionando la situación. Entonces, Y viste que hubo seguro que en los elecciones en Nueva próximos años vamos Zelanda. a seguir... ¿Cómo? Hubo elecciones en Nueva Zelanda. Claro, también hubo elecciones, de hecho, y sacó mayoría absoluta el gobierno, aunque sacó el 49%. No sé muy bien cómo funciona el sistema electoral de ellos. Y se reconoce a Jacinta Jacinda Ardern. Ardern, es que me sale Arbenz, pero ese era Ardern. el de Guatemala en los años 50, ¿no? Se va Mayoría fortaleciendo, absoluta. pero hay pocos partidos que realmente hayan podido sacar algún provecho o sea, hay como una fortaleza en términos prácticos de los estados con el tema de la pandemia, es decir, en Europa vuelven los estados del bienestar, pero a la vez hay un debilitamiento de los liderazgos políticos porque digamos que la política está muy presente en el día a día en la vida de la gente y si me dicen dónde me tengo que poner una mascarilla o si ahora yo no puedo ir a la terraza acá, hay gente que culpa directamente a la política de eso, digamos, va más allá de las teorías de conspiración. Entonces, se vienen cambios fuertes, yo creo, o inestabilidad. La inestabilidad debería ser probablemente un signo de los tiempos futuros cercanos, ¿no? Yo agregaría una cosa en el caso de Latinoamérica nomás, digamos, breve, que más que el caudillismo de lo que hablábamos al principio, tiene mucha relevancia el tipo de liderazgo que no es personal. O sea, que no siempre es personal. O sea, que tiene algo de eso, pero no es exactamente eso. Por eso Choquehuanca es tan importante en el caso de Bolivia, ¿no? Las últimas declaraciones del propio Arce son: si Evo Morales quiere apoyar la gestión del gobierno, va a ser bienvenido, lo cual no significa que vaya a entrar al gobierno, por ejemplo, ¿no? O sea, el tipo de liderazgo va cambiando. Acabamos de ver el 17 de octubre en Argentina, el Día de la Lealtad Peronista, una fecha muy relevante, básicamente coordinada, incluso gráficamente, por el equipo de Alberto Fernández, con la ausencia de Cristina. Eso no es caudillismo, o sea, ahí hay una discusión acerca de cómo liderar los procesos políticos. En su momento en México esa discusión estaba al inicio cuando se nombra el gabinete. Yo dudo que eso haya dejado de suceder. No es solamente AMLO, ¿no? Entonces hay que mirar los gobiernos, hay que mirar cómo se estructuran las relaciones. Probablemente estemos atrapados todavía en el shock Bolsonaro, digamos, ¿no? Porque Bolsonaro es exactamente todo lo contrario a esto. Todo lo contrario a la regularidad política, al liderazgo político. Eso es caudillismo y cosas peores, ¿no? Etcétera. En el caso de Chile, por ejemplo, ya que hay elecciones en un año más, lo que se va a jugar probablemente ahí son liderazgos políticos para una transición, otra más, digamos, ¿no? Vivimos en eso, pero que tiene que ver con el desgaste efectivo de los conglomerados y de los partidos, ¿no? Y eso yo creo que también es un signo en toda Latinoamérica. ¿Andrés? Un poco partiendo del paso anterior para llegar a lo que acabas de decir tú, Víctor. Yo creo que una de las grandes falencias de lo que mencionaba un poco Diego, de esta incapacidad de permanencia en el tiempo e incapacidad operativa de estos grupos, de estos conglomerados supranacionales, de UNASUR, del Grupo de Lima, de todos estos experimentos supranacionales latinoamericanos, ha sido que finalmente se convierten en herramientas ni siquiera ideológicas, sino que herramientas de camiseta de equipo casi. Es como, ya, este tiene nuestra camiseta, así que hay que hacer todo lo posible por prestarle ropa sin importar lo que está pasando. Entonces finalmente se convierten en ejercicios de club.
no en ejercicios de política realmente. Uno ve, por ejemplo, que ninguno de estos grupos ha tenido entre comillas, suena súper ciútico decirlo de esa manera, pero la altura de miras política para ser grupos que, entre comillas, fiscalicen o tengan una opinión que suene siquiera medianamente objetiva. Yo sé que la palabra objetivo es una palabra súper ridícula a esta altura, pero por ejemplo cuando uno mira otros conglomerados o otras bases de operaciones suprapolíticas, o sea, supranacionales, como podría ser la archi tocada ya a esta altura Unión Europea, la Unión Europea por lo menos tiene un símil de fiscalización un poco más allá de la parte ideológica, y ve, por ejemplo, cómo si es que pese a estar marcado por algo que por ningún lado es muy de izquierda la Unión Europea, o sea, uno mira quiénes están hoy en día administrándola como los poderes centrales y son más bien de centro derecha. Uno ve la democracia cristiana alemana, uno ve a los liberales más tecnócratas franceses, pero son capaces de decir, saben que en Praga o en Varsovia se está gestando un proceso de horadamiento sistemático de la democracia, pese a que son, entre comillas, más afines a ellos que a una izquierda, porque claramente son grupos de ultraderecha, qué sé yo, pero hay una suerte de intención de por lo menos poner en el centro de la palestra el sistema democrático por encima de quien lo está administrando. En el caso de Latinoamérica nunca ha sido así. En el caso de Latinoamérica, UNASUR fue incapaz en su momento de criticar el proceso de horadamiento democrático que había en Bolivia, o sea, en Venezuela, y por otro lado, el único punto de discusión que había en el Grupo de Lima era ataquemos a Venezuela, porque Venezuela, o sea, no era, uno veía que no había una intención de, por ejemplo, de que el Grupo de Lima se pronunciara respecto del horadamiento del sistema democrático en Chile, o del atropello de los derechos de los pueblos indígenas en el Gualmapu. Entonces, cuando no hay ninguna intención de pronunciarse sobre una realidad, pero sí la intención de apuntar todos los dardos al equipo del frente, uno se encuentra con que estos grupos finalmente no gozan de la confianza de nadie, porque todos tienen presente de que van a ser incapaces de decir algo en contra de un miembro de su partido, del partido casi como de una barra brava, digamos. Es como operan. Entonces, finalmente eso también les termina pasando la cuenta, o sea, no van a gozar de ninguna credibilidad internacional. Nadie fuera de ellos mismos va a decir, hay que interactuar con el Grupo de Lima o hay que interactuar con UNASUR. UNASUR en un principio quizás se planteó una forma un poco más tradicional, un poco más formal, pero finalmente también cayó en ese mismo juego y eso le pasó la cuenta, que termina en la práctica disolviéndose una vez que no hay nadie de los originales, digamos. Entonces hay que preguntarse también si es que en Latinoamérica en algún momento va a haber o no la intención de superar esto, la intención de generar un grupo supranacional que actúe de una manera no camiseteada, que actúe de una manera que tenga de alguna manera una visión más allá de sus integrantes fundadores, que pretenda tener una permanencia en el tiempo y que tenga una agenda política que no sea una agenda politizada. Esa yo creo que es una pregunta bien interesante de hacerse. O sea, si Latinoamérica en algún momento va a plantearse generar un modelo o una escuela, entre comillas, de organización supranacional que sea permanente en el tiempo y que tenga algún grado de efectividad también, porque uno ve, por ejemplo, otros ejercicios de organización supranacional como puede ser ASEAN en el sudeste asiático, que claro, ha sido permanente en el tiempo, pero que en la práctica no ha tenido muchos efectos más allá de generar una cierta estabilidad, pero por balance más que por tener una política en común. Diego Sáez, Trumper. Sí, yo creo que el ejemplo, tal vez el único ejemplo importante en esto ha sido la Comunidad Europea, ¿no? El único que realmente ha tenido un derrotero más
largo y que podemos analizar un poco, y fundamentalmente lo que mantiene la Unión Europea pegada son dos cosas. En mi opinión, por lo menos, la moneda común y las fronteras. Yo no sé si, digamos, todo el resto se pone siempre en discusión. Lo que pasa es que son dos cosas de las que es muy difícil salirse, ¿no? El gobierno de turno no puede llegar y cambiar la moneda muy fácilmente, y no puede llegar y cerrar las fronteras muy fácilmente. Es decir, al final son instituciones políticas o organizaciones que tienen una especie de amarre porque están muy insertas en el día a día de los pueblos, ¿no? Entonces, tú puedes armar la mejor reunión de presidentes. Yo creo que Mujica tenía algunas críticas bastante importantes a eso. Mujica decía, nos juntamos los presidentes a hablar de nuestras cosas, pero esos no son órganos de cooperación internacional. La cooperación internacional tiene que ver con que realmente tú reconozcas algo, un poco lo que intenta hacer Cuba con sus brigadas médicas, ¿no? O sea, hace diplomacia médica. Y eso tiene, entonces cuando un gobierno decide, y eso no sabemos qué rol habrá jugado en Bolivia, pero algún rol debe haber jugado en Bolivia, cuando tú decides echar a todos los médicos cubanos, como lo decidieron en el gobierno de Bolsonaro, como lo decidieron en el gobierno de facto boliviano, eso tiene una consecuencia en el día a día de la gente que es distinto a saber que ya no se están haciendo las reuniones de la UNASUR. Entonces, ese tipo de diplomacia más concreta, con efectos más concretos en la vida de la gente, yo creo que probablemente es una de las cosas que hay que estudiar si uno quiere pensar en instituciones que vayan más allá de la formalidad. Ya no nos quedan minutos, estimados. Les dejo en todo caso una última parte esta semana además, y lo volveremos a tocar ya cuando tengamos este espacio nuevamente, pero hay una revuelta en el Líbano que de hecho parte el día sábado, ¿no? Bueno, nada parte, digamos, un día, pero claramente ahí se volvió noticia internacional y bueno, ahí están pasando más cosas también y en esta clave que hemos conversado. O sea, yo leía la información internacional y decía que era una revuelta que cuestiona los partidos políticos, que cuestiona el poder, o sea que vuelves a reencontrarte con los mismos temas. Un minutito para despedirse nomás, Andrés. No, dejar una noticia también que está, entre comillas, en desarrollo, para que la gente lo tenga presente, que por lo visto el Reino Unido eligió ahora la estrategia de la pataleta. Curiosamente, o sea, ahora en los últimos minutos casi del partido por negociar el Brexit, el Reino Unido dijo, no, nosotros ya no queremos negociar nada, y la Unión Europea dijo, pero nosotros les ofrecemos lo que ustedes quieren, no, ya no, y se va de brazos cruzados de vuelta. O sea, cabe preguntarse qué es lo que se espera lograr. O sea, le están ofreciendo cosas que, por ejemplo, las cotas de pesca, todas esas cosas, y el Reino Unido dijo, no, yo ya no quiero nada, me voy para mi casa, y se taima. Hay que ver hacia dónde lleva esto, digamos, si va a ser al final, pese a todas las negociaciones, un Brexit sin acuerdo o qué va a pasar. Esto va probablemente a resolverse en los próximos días, así que atento a eso. Diego Sáez, Tumper. Sí, solo rectificar cuando decía que Brasil estaba en el grupo de Lima, entró al grupo de Lima con el golpe blando a Dilma. Es Temer el que mete, no es Bolsonaro el que mete a Perú en el grupo de Lima. Ya estamos también a 2 semanitas de las elecciones de Estados Unidos, que van a ser, yo creo, o sea, tenemos que hablar de todo la próxima semana, porque me imagino que en 2 semanas más vamos a solo hablar de lo que va a ser las elecciones de Estados Unidos, que va a ser el gran resorte de todas las cosas que van a pasar en el resto de lugares probablemente. Así que nada, mandarle también saludos a la gente en Valdivia, que se cuiden, que he visto que los números están ahí medio complicados, así que aprovecho de mandarle ¿Y vas a votar, Diego? de tranquilidad. ¿Vas a votar el domingo? No pude viajar, yo tengo mi inscripción allá porque quería votar. Sabes que los que vivimos en el extranjero no elegimos constituyentes, porque no hay entonces yo me organicé para poder votar, pero vamos a estar allí yendo a apoyar en las mesas y a ver si se puede ayudar en algo de apoderado o alguna cosa. Porque se va a votar, de hecho, allá. En Barcelona. Se va a votar en Barcelona, en Montjuic. Para todos nuestros auditores que nos escuchan desde Barcelona, pueden ir a votar. En Montjuic. Entiendo que en la Fira, sí.
Mira, qué Plaza bonito. España. Van a haber hartos huérfanos de Conicet ahí en Barcelona, me imagino. Sí, claro. Uf, El efecto Beca Chile. enorme. Bien, pues, un gusto como siempre, un abrazo, nos reencontraremos. Chao, chao. Luz. Chau, chau. Cuídense. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e